Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a llevar la parte del nervio vestíbulo coclear. El nervio vestíbulo coclear o estatoacústico es un nervio que está formado por dos raíces. Va a ser la raíz o nervio coclear y la raíz o nervio vestibular. El nervio coclear se va a originar en la cóclea, es por eso que su nombre cóclea, y tiene la función auditiva. El nervio vestibular se va a originar a nivel de lo que es el sáculo y el utrículo que se encuentran en el vestíbulo y de los conductos semicirculares. Esta estructura va a dotar sus fibras y van a formar el nervio vestibular, que tendrá la función de equilibrio. El origen real de estos filetes nerviosos será el del ramo vestibular. Se origina en las células ciliadas que se encuentran en las crestas de las ampollas de los conductos semicirculares. Entonces recordemos que los conductos semicirculares tienen una ampolla a nivel del orificio ampular en la parte ósea, donde encontramos las crestas. Y ahí específicamente es donde se va a originar lo que es el nervio vestibular o los filetes nerviosos del nervio vestibular. Otro segmento donde se van a originar estos filetes nerviosos será la mácula del sáculo y la mácula del vestíbulo. Y de esta manera, todos estos filetes nerviosos convergen y forman el nervio vestibular. El origen real del nervio coclear serán las células ciliadas que se encontrarán en el órgano de Corti. Entonces recordemos que el órgano de Corti es una estructura que se va a encontrar adosada o apoyada a nivel de la membrana facilar y por encima estará tapizando lo que es la membrana tectoria. Este órgano de Corti tiene células ciliadas que en sus cilios captan la información y lo transmiten en impulso nervioso, y este impulso nervioso es llevado por estas fibras que van a ser el ramo coclear. Estos dos ramos se van a unir y formar lo que es el nervio estatoacústico o vestíbulo coclear, por donde van a salir o van a ingresar a la cavidad craneal es a nivel del conducto auditivo interno. A nivel del conducto auditivo interno, en la parte profunda, este nervio está en relación con lo que es el nervio facial y con el nervio intermediario de Reisbert, entendiendo que el nervio facial es un nervio que está saliendo desde la cavidad craneal hacia la periferia, y el nervio intermediario de Reisbert es un nervio sensorial que está ingresando desde la periferia hacia la cavidad craneal. El origen aparente del nervio vestíbulo coclear será el surco bulbopontino, específicamente lateral al nervio facial. El nervio vestíbulo coclear tendrá dos vías. Como dijimos, tiene dos funciones. Entonces hablaremos de la vía auditiva. En la vía auditiva interfiere o está en contacto directo con lo que es el nervio coclear. Como dijimos, se va a originar en las células ciliadas del órgano de Corti. Estas fibras van a emerger y llegan a lo que es el ganglio de Corti o ganglio espinal. A este nivel se va a denominar primera estación neuronal, y la estación neuronal únicamente es una estación de relevo donde hay sinapsis. Entonces ahí se produce la primera estación neuronal de la vía auditiva. Las fibras que emergen de lo que es el ganglio de Corti llegan hasta la parte lateral del surco bulbopontino e ingresan a lo que es el puente del tronco cerebral y llegan a lo que es el núcleo coclear anterior y núcleo coclear posterior. Estos dos núcleos se van a encontrar a nivel del pedúnculo cerebeloso inferior, es decir, que están en el espesor del puente, pero en relación con lo que es el pedúnculo cerebeloso inferior. Acá encontramos, como dijimos, dos núcleos, el núcleo
coclear dorsal o posterior es aquel que se va a encontrar profundo, o sea, en la parte interna de lo que va a ser el piso del cuarto ventrículo. Y gracias a este núcleo es que en el piso del cuarto ventrículo se va a poder observar el tubérculo acústico. Entonces, a este nivel de los dos núcleos cocleares, se va a producir la segunda estación neuronal, es decir, la segunda sinapsis. Estas fibras que se van a originar de esta segunda sinapsis pueden decusar al lado contralateral a nivel de lo que es el cuerpo trapezoide que se encuentra en el espesor del puente. Decusan al lado contralateral y van a emerger hacia la parte superior para alcanzar la corteza cerebral. Sin embargo, a este nivel podemos encontrar que tienen núcleos accesorios, es decir, que son núcleos que van a dotar fibras que se van a incorporar a estas vías. Estos núcleos van a ser el núcleo olivar superior, el núcleo del cuerpo trapezoide y el núcleo del lemnisco lateral. Ejemplo, vamos a poner a lo que va a ser el núcleo olivar superior, que va a dotar una fibra nerviosa a lo que puede ser al nervio del mismo lado o al del contralateral. Y este va a ser de importancia, ya que gracias a las fibras o a la relación entre las fibras, entre el núcleo olivar superior y esta vía, es que se puede percibir los sonidos en el espacio. Estas fibras emergen y ascienden a nivel por todo el tronco cerebral y alcanzan lo que es el cuerpo geniculado medial, donde será la tercera estación neuronal. Las fibras que van a emerger del cuerpo geniculado medial se van a dirigir hacia la corteza temporal, específicamente la corteza auditiva, que será el área 41 y 42 de Brodmann. Esta conexión que se da entre el cuerpo geniculado medial y la corteza cerebral está dada por fibras denominadas fibras o radiaciones acústicas. Estas radiaciones acústicas tienen un nombre epónimo a lo que se denomina radiaciones acústicas de Pepper. Entonces, gracias a estas fibras es que se produce la conexión entre el cuerpo geniculado medial con la corteza. Un dato que se le puede añadir a esto es que el cuerpo geniculado medial es parte de la vía auditiva y el cuerpo geniculado lateral es parte de la vía de la visión. Entonces, no confundir esa parte. Como dijimos, este es un nervio mixto y está formado por dos ramas. Hablaremos de lo que es la rama vestibular. Como sabemos, este se origina en las células ciliadas de las crestas de la ampolla de los conductos semicirculares y las células ciliadas que se encuentran en la mácula del sáculo y del utrículo. Estas fibras o filetes nerviosos van a emerger y van a alcanzar a lo que es el ganglio de Scarpa o ganglio vestibular. Pero vamos a encontrar que este ganglio se haya dividido en dos porciones, una porción superior a lo que se denomina ganglio superior y una porción inferior que es el ganglio inferior. Al ganglio superior, es decir, a la parte superior de este ganglio, van a llegar los filetes nerviosos los filetes nerviosos que se van a originar del conducto semicircular superior y del conducto semicircular lateral. Estas dos fibras van a la parte superior del ganglio. Además, vamos a añadir las fibras que se van a originar en la mácula del utrículo y en la parte anterosuperior de la mácula del sáculo. Es decir, estas fibras que se van a incorporar a lo que es el ganglio vestibular superior. Y en el ganglio vestibular inferior van a
va a estar dotado por fibras que se van a originar en el conducto semicircular posterior, que va a ser este, y las fibras que se van a originar en la mácula del sacro, formando así este nervio por completo, que es el nervio vestibular. El nervio vestibular va a emerger a nivel del acueducto del vestíbulo, que se va a encontrar en la fosita unguial. Esta fosita unguial tenemos que recordar que se encuentra en la pared postero superior del peñasco. Entonces, esa va a ser la forma en la que este nervio alcanza o llega a lo que es la cavidad craneal. Este nervio sigue el mismo trayecto que el nervio coclear y alcanza la parte lateral del surco bulbopontino, donde ingresa a nivel del puente, y a nivel del puente encontramos los 4 núcleos vestibulares. Estos núcleos vestibulares son, como su nombre dice, 4 núcleos vestibulares. Encontraremos uno superior, que será el denominado núcleo de Bechterew, el núcleo inferior, que es el núcleo de Rogers, el núcleo lateral, que es el núcleo de Deitere, donde encontraremos neuronas que reciben el mismo nombre, es decir, neuronas de Deitere. Le encontramos el núcleo medial, que es denominado núcleo de Schwelber. Entonces son esos 4 núcleos que vamos a encontrar a nivel del puente, que van a ser también denominadas la segunda estación neuronal de la vía vestibular. Estos núcleos van a tener fibras aferentes y eferentes, es decir, las fibras que vienen de afuera hacia el núcleo y las fibras que nacen del núcleo hacia la periferia. Entonces, las fibras que van a llegar al núcleo van a ser fibras saculares, fibras utriculares, fibras de la ampolla de los conductos semicirculares, es decir, todo el nervio vestibular. Y las fibras eferentes, aquellas que se originan a nivel del núcleo y se van hacia la periferia, van a ser el núcleo, el fascículo vestíbulo espinal. Este fascículo vestíbulo espinal llega hasta el asta anterior, acá, hasta el asta anterior de la médula espinal, para dotar de inervación a los músculos extensores. Es por esto que la vía vestibular está en relación con lo que es el tono muscular. Además que esta vía está en relación con los movimientos conjugados del giro de la cabeza, es decir, que cuando una persona gira la cabeza a la derecha, el globo ocular también gira hacia la derecha. Ese movimiento conjugado está dado gracias al fascículo vestibular o a la vía vestibular. Entonces, estos núcleos, que son los núcleos vestibulares que se encuentran en el puente, son la segunda estación de relevo. Pero las fibras que se originan de estas van a continuar y van a llegar a lo que es la corteza del lóbulo flóculo nodular. Entonces, recordemos que el cerebelo está formado por lóbulos y lobulillos. Entonces, la tercera estación neuronal está ¿en dónde? En la corteza del lóbulo flóculo nodular. Sin embargo, la cuarta neurona se extiende más allá, es decir, llega hasta el núcleo del techo o núcleo fastigio. Y el núcleo del techo o fastigio se halla situado en el archicerebelo, específicamente en la línea media próxima al techo del cuarto ventrículo. Entonces recordemos que el cerebelo está formado por 3 porciones, es decir, un archicerebelo, un neocerebelo y un paleocerebelo. Entonces, ¿dónde se encuentra el núcleo del techo o fastigio? En el archicerebelo. Toda esta vía
es parte de la vía vestibular y la vía vestibular está en relación con el equilibrio. Es decir, que si una persona tiene vértigo, la alteración está en esta vía. Nistagmus. ¿Qué va a ser el nistagmus? Va a ser el movimiento rítmico de los ojos. ¿Por qué se produce? Porque hay una alteración en la vía vestibular. Entonces, la vía vestibular va a tener vías reflejo y las vías reflejos van a ser la vía vestíbulo ocular, que es decir, que los nervios que están en la vía vestibular entran en contacto con los núcleos motores del tercer, cuarto y sexto par craneal. Estos pares craneales, recordamos que inervan de forma motora a los músculos que se encuentran alrededor del globo ocular. Entonces, lo que produce es que hay una alteración en ese reflejo, en el reflejo vestíbulo ocular, y se produce el nistagmus. Como podemos observar en el video que se va a proyectar en este momento, hay un movimiento rítmico de los ojos del niño. En este caso es un movimiento horizontal involuntario que se produce en ambos ojos. Este es otro tipo de nistagmus donde hay una mala visión. Entonces, esos videos que acabamos de proyectar muestran a qué se refiere el nistagmus. Entonces, ese vaivén del globo ocular como tal, a lo que se denomina movimiento rítmico de los ojos. La conducción del sonido es de manera no tan compleja, pero tiene algunas cosas por ahí. Entonces vamos a ver cómo es que estos sonidos llegan hasta lo que es el cerebro. Cuando nosotros escuchamos el sonido, es decir, de una trompeta, podemos poner ejemplo, se producen estas ondas sonoras que viajan a nivel del aire y estas ondas se deben proyectar a nivel del pabellón auricular hasta alcanzar el conducto auditivo externo. Estas ondas sonoras deben llegar a este canal y deben golpear a esta estructura que es la membrana timpánica. Al golpear a esta membrana timpánica la hace vibrar y al hacerla vibrar, esta que está en contacto con los huesecillos, que está en contacto con estos huesecillos, que también los hace vibrar porque están en contacto directo con lo que es el huesecillo del martillo, con la membrana timpánica. Estos huesecillos a su vez están en contacto con la cóclea a través de lo que es la ventana oval. Y dentro de la cóclea, como ya hemos visto en el tema como tal, existe una especie de líquido que es la endolinfa. Esta endolinfa es una sustancia incolora que se va a encontrar en el sáculo, en el utrículo y además se encuentra en lo que es la rampa media o rampa coclear, donde encontramos el órgano de Corti. Y en el órgano de Corti, ¿de qué está formado? De células ciliadas. Estas células ciliadas tienen estas estructuras que son sus cilios, a los que se denominan estereocilios, y este líquido que se encuentra alrededor van a hacer que estas estructuras se muevan. Estas células ciliadas se mueven gracias al movimiento del líquido, es decir, de la endolinfa, y estos estereocilios van a cambiar el movimiento en un impulso nervioso. Entonces, acá podemos ver esas cositas azules que ingresan. Va a ser el impulso nervioso a través de iones. Estos iones van a ser procesados y van hasta la parte interna de la célula y forman los neurotransmisores, que se produce una sinapsis a este nivel y el nervio coclear
o auditivo es que lleva ese impulso nervioso. Entonces, debido a esto, a esta a todo este complejo ordenado de estructuras es que se puede producir el sonido. Entonces sabemos que a nivel de la cóclea se produce el nervio coclear y gracias a este, como ya hemos visto anteriormente, que es la vía auditiva. Entonces por la vía auditiva es que llega al nervio, perdón, a la corteza cerebral, específicamente a nivel del lóbulo parietal, entendiendo que el área 41-42 de Brodmann son el área de asociación auditiva. Entonces, todo eso, lo que les expliqué, es parte de la formación del sonido y lo otro es la vía auditiva como tal. Muchas gracias.